Iglesia de Cristo, En esta tarde, hermanos, el estudio bíblico. Y bueno, pues quiero compartirles que estaremos hablando de un tema sumamente importante, hermanos, en la vida no solamente del ser humano, sino en la vida del cristiano. Hoy en día, debido a la situación que estamos viviendo, hermanos, la gente, por mucho dinero que tiene o por muchas posesiones, incluso eh, ha estado buscando la felicidad a través de los años. Y aunque tenga todas estas cosas, bienes materiales, riquezas, todo lo que se pudiera pedir materialmente hablando, no ha impedido, hermanos, que la situación que estamos viviendo hoy en día llegue a sus vidas y peor aún que los alcance y lleguen a morir. Es por eso, hermanos, que hoy estaremos hablando de el tema buscando la felicidad, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Dice así la escritura, léalo ahí con sus vistas, yo lo voy a leer aquí textualmente. Dice la escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la lectura, mis amados hermanos. El secreto, hermanos, de la verdadera felicidad se ha estado buscando a través del tiempo por diferentes personas. Yo me incluyo dentro de una de ellas. Antes de conocer la iglesia del Señor, anduve buscando la felicidad en diferentes cosas. Yo pienso que usted probablemente también hizo lo mismo, ¿sí? Una de las cosas más anheladas, hermanos, por el ser humano, que ha hecho que la gente busque desesperadamente, e incluso a costa de lo que sea, es encontrar la felicidad. Tristemente, muchos han fracasado, ya que la mayoría busca en un lugar equivocado o de la forma equivocada. La Biblia nos muestra un ejemplo, hermanos, de una persona que logró lo que muchos anhelamos, pero aún así, esta persona llegó a la conclusión de que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De un hombre llamado Salomón. Fíjese bien. Primer libro de Reyes, capítulo 20 al versículo 24, nos muestra, hermanos, cómo este personaje, aunque estuvo buscando la felicidad en las cosas materiales, llega a una conclusión, pero fíjese lo que dice esta parte de la escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20 al 24. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque el Señor señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Este hombre fue un hombre grandemente bendecido por Dios, hablando materialmente. El versículo 22 en adelante nos habla de la capacidad, hermanos, que necesitaban para poder alimentar a toda esta gente.
y tenían alimento suficiente para saciarse, y esto era todos los días. Imagínense lo que tenían que juntar. Bueno, no solamente eso, hermanos. Primer libro de Reyes, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 18 en adelante, nos dice que este hombre no solamente tenía lo suficiente para comer, sino que se daba el lujo, hermanos, de comer en platos especiales. Fíjese bien, versículo 18 en adelante. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. ¿Sí? Dice el versículo 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. No solamente tenía el alimento, hermanos, tenía lujos, lujos a detalle, utilería de oro, platos de oro, vasos de oro. El trono que se había edificado era magnífico. Todos los reyes querían ir a visitarlo para escucharlo hablar. Pero aún, hermanos, después de todas estas cosas, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 11, fíjese a la conclusión que llega este hombre. Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 11. Sí, Eclesiastés 2:11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Versículo 11. Fíjense lo que encontré en esta versión, hermanos, la versión que hemos estado manejando, Palabra de Dios para Todos. Y en este texto, hermanos, el escritor dice de la siguiente manera, Eclesiastés 2:11, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Es decir, hermanos, por mucho que él hizo, por muchos beneficios que él obtuvo materialmente, por esos lujos que se pudo dar, él llegó a la conclusión de que todo lo que había hecho no tenía sentido. Y es que la verdadera felicidad, hermanos, y es aquí donde quiero ampliar un poquito el tema, o bueno, pues decir también, hermanos, que ya hemos hablado acerca de la felicidad. La felicidad la traduce el Evangelio, Mateo, en Mateo capítulo 5, como Macarios. La palabra griega, hermanos, que viene ahí en el fondo es Macarios. Y, bueno, la palabra griega que se describe aquí tiene un significado, y esto es ser bendecido o doblemente feliz. Es decir, que para el ser humano, hermanos, la felicidad no es como la Escritura nos lo menciona. La Escritura nos menciona que la verdadera felicidad, hermanos, se encuentra, ¿sí? O esta clase de felicidad verdadera, profunda, duradera y suprema, es la clase de felicidad que no se ve afectada o empañada por las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Esta felicidad es la felicidad que no depende del entorno exterior, sino del interior mismo, de nuestra persona. ¿Cómo podríamos explicar la felicidad, hermanos, en la vida del cristiano? Bueno, podríamos explicarla mucho mejor
como el fruto del Espíritu Santo que Dios provee a aquellos que le obedecen. ¿Cómo es esto? A través del bautismo. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Y de esta manera podemos describir la felicidad en el cristiano. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, fíjese lo que dice Hechos capítulo 8 y versículo 39. Un ejemplo de una persona que obedeció al Evangelio y como fruto de ello trajo gozo a su vida. Tenemos a este hombre llamado o considerado así como un eunuco dentro de la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 39. Dice la Escritura que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero algo importante pasó aquí. Dice, y siguió gozoso su camino. La Escritura nos habla de este hombre que venía leyendo la Escritura, pero no entendía de quién hablaba este pasaje. Cuando Felipe se le acerca y le predica el Evangelio, y este hombre decide obedecer el Evangelio, cuando salen del agua, dice la Escritura que Felipe tomó su camino, pero este hombre tuvo que volver a su vida que él llevaba. Pero ya no volvió de la misma manera, hermanos. Este hombre volvió con un gozo en su interior que no afectaría jamás su futuro, hablando materialmente. Porque espiritualmente sabemos que esto trae grandes recompensas. ¿Sí? Otra parte de la Escritura, hermanos, nos dice que, bueno, Santiago capítulo 1 y versículo 2, dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que para el cristiano, hermanos, aunque estemos en diversas pruebas, el gozo será sumamente importante en nuestras vidas porque superará estas dificultades, estas pruebas, y podremos verlas de manera diferente. El ejemplo lo tenemos con el apóstol Pablo cuando fue encarcelado, cuando fue apedreado, incluso cuando fue llevado casi muerto a la orilla de la ciudad. ¿Y qué fue lo que él hacía? Regresó, ¿verdad? Regresó insistiendo a predicar el evangelio. Y cuando estaba preso allá en Filipos, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Escritura que aunque habían sido azotados, aunque habían sido violentados, tanto él como su compañero, ¿recuerdan quién era su compañero? El apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué dice que hacían? Se oía que cantaban, ¿cómo? Gozosos, después de haber sufrido. Bueno, esto es importante, hermanos, porque entonces el secreto de la verdadera felicidad consiste, hermanos, en lo que el maestro nos enseña. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículos del 3 en adelante, nos enseñan, hermanos, que es cierto lo que dice el maestro, hermanos, ¿sí? Y bueno, lo que dice la Escritura se conforma. Si regresamos un poquito o nos adelantamos a Romanos capítulo 15, versículo 4, vamos a encontrar que las cosas que se escribieron con anterioridad tienen un propósito, y ese propósito es que nos ayuden a nosotros a no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. ¿Sí? Y lo que dice también primera carta de los Corintios capítulo 10 y versículo 11 es prácticamente lo mismo. Entonces, basado, hermanos, en lo que dice Eclesiastés capítulo 2 y versículo 11, las palabras de Salomón, después de que llegó a la conclusión de que todo lo que había construido, todo lo que había podido disfrutar, no alcanzaba a llenar la felicidad que él esperaba. Bueno, el maestro ahora nos dice cómo podemos alcanzar esa felicidad, ese gozo que él nos provee. Mateo capítulo 5 y versículo 3 es donde vamos a tener nuestro primer punto, hermanos. ¿Cómo podemos encontrar la verdadera felicidad, hermanos? Bueno, número 1, la verdadera felicidad, hermanos, consiste en ser pobres en espíritu.
¿Cómo es esto? ¿Sí? Bueno, fíjese bien. El ser pobre, hermanos, no se refiere a ser pobre económicamente. El dinero no es lo que hace o no hace a la pobreza espiritual. Aunque Dios no condena al hombre que prospera en su vida, ¿sí? Tampoco bendice al hombre por su pobreza. No quiero que se vaya a confundir esto, ¿sí? El punto es, hermanos, que cuando la Escritura habla de esta pobreza, no está hablando de una pobreza económica o monetaria. El maestro está hablando de una pobreza espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 3, es lo que nos dice. Fíjese ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué estaba viendo el maestro, hermanos, en esta parte de la Escritura? Bueno, vayamos versículos anteriores. Versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, cuando el maestro, hermanos, estaba frente a aquella multitud, estaba viendo a tanta gente que estaba tan necesitada, pero no estaba necesitada solamente del pan, porque muchos de ellos le seguían para saciar su hambre. Cuando el maestro ve en realidad la necesidad de estas personas, él les dice, bienaventurados, es decir, doblemente feliz aquellos que son espiritualmente pobres. ¿Sí? La palabra pobre, hermanos, que se usa en esta parte de la escritura viene del griego toshos y tiene que ver con alguien que es indigente o que está sumido en una profunda pobreza. ¿Sí? Tal como aquel mendigo llamado Lázaro. ¿Recuerda a este hombre en Lucas capítulo 16 y versículo 20? Era un hombre, hermanos, que estaba a la orilla de la mesa del rico y que veía cómo aquel hombre disfrutaba de aquellos grandes banquetes y a él solamente le caían esas migajas. Era un hombre que estaba profundamente pobre, hermanos. Pero en ese sentido, hermanos, el Señor dice, felices son los que espiritualmente son indigentes. Es decir, los que reconocen, hermanos, su gran necesidad espiritual. El hecho que nosotros tengamos la bendición de tener una casa, un techo, un alimento, un coche para movernos, un trabajo, nos hace unas personas afortunadas, hermano, porque hay personas que no lo tienen, pero no nos hace las personas más indigentes delante de Dios, porque hay personas que tienen lo que nosotros tenemos y se sienten los reyes de Inglaterra, se sienten intocables, ¿sí? Vemos orgullo en las personas. Lo que el Señor está diciendo aquí, lo que el Maestro está diciendo, hermanos, es que nosotros tenemos que adoptar este espíritu, hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan el pueblo judío cómo se sentía cuando veía al Maestro? Lo veían a él como algo inferior, como algo que no merecía estar ahí. Ellos, dice la Escritura, que se afilaban así sus cuellos y sus filacterias y ellos andaban muy presentables y se sentían únicos. Hoy en día vemos a muchas personas de igual manera que se comportan así, pero lo que Dios realmente quiere o lo que Jesús está pidiendo en este momento es que nosotros aceptemos nuestra necesidad de buscar de Él, es decir, una pobreza espiritual. Ahora, fíjese bien, los pobres en espíritu, hermanos, son los que reconocen que están en bancarrota espiritual. Son los que reconocen que son pecadores. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Tenemos un claro ejemplo, hermanos, en la Biblia de este tipo de personas. ¿Sí? Lucas capítulo 18 y versículo 9. Fíjese lo que dice ahí. A unos que confiaban en sí mismos, ¿recuerda? Los
judíos, fariseos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es lo que Dios demanda de las personas, hermanos? De sus hijos hoy en día. Que adoptemos este espíritu de dependencia. Ayer hablábamos entre nosotros, ¿verdad? Y decíamos que hay personas que nos ven a nosotros como personas allegadas a Dios, como cristianos, y nos piden que oremos por ellos. ¿Sí? Ellos están viendo algo en nosotros, hermanos, que puede ser ayuda para ellos. Y realmente, bueno, pues nosotros podemos pedir a Dios por su salud, podemos pedir que le restablezca, pero si estas personas no llegan a humillarse, hermanos, como Dios lo demanda en su palabra, nuestras oraciones no van a servir de mucho. Porque nosotros podemos hablar por tanta gente y por familiares incluso, y por hermanos nuestros, pero si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos de tal manera que Dios vea nuestro corazón y nuestra necesidad de dependencia hacia Él, esto no será de mucha ayuda. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Dios quiere que nos humillemos ante Él, hermano? ¿Será muy difícil? Yo pienso que no. Pero a veces el orgullo domina al ser humano y lo hace una persona necia, lo hace una persona insensible, lo hace una persona arrogante. Yo no necesito de Dios. Si quieres, ora por mí. Si quieres, tú haz lo que tú quieras. Yo no necesito de Dios. Llega la enfermedad y llega el punto en que dicen: ora a Dios por mí. ¿Y por qué no buscar más allá? O sea, oye, tú eres cristiano, quiero acercarme a Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Ayúdame. ¿Se fija cómo cambia la cosa? Ahora, no podemos tampoco juzgar a estas personas porque si han estado toda una vida alejados de Dios, no querremos o no querramos que de un día para otro cambie su situación. Ayudémosle también. Puedo orar por ti, pero ¿sabes qué también puedo hacer por ti? Puedo ayudarte a buscar tu salvación. ¿Te gustaría? Puedo traer a un hermano conmigo o podemos estudiar en línea, etcétera, etcétera. Hay muchos recursos que hoy en día podemos utilizar. Entonces, es ahí donde podemos nosotros, hermanos, hacer el trabajo que nos corresponde. Déjenme decirle que una persona que no es pobre en espíritu, hermanos, no sentirá ninguna necesidad de perdón, ningún deseo ardiente de salvación. Por lo tanto, la obediencia al Evangelio no será una necesidad para él. Es decir, si una persona no siente que no necesita, ¿sí?, no necesita ponerse en esa condición, entonces no habrá más que hacer por él. Vamos a ver, hermanos, el segundo asunto. ¿Qué tenemos que, o cuál es el secreto, hermanos, de la verdadera felicidad? Bueno, no solamente consiste, hermanos, en adoptar un espíritu de pobreza espiritual, de humildad, sino también consiste, hermanos, en ser de aquellos de los que lloran. Fíjese lo que dice el versículo, Mateo capítulo 5 y versículo 4. Dice ahí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Perdóneme, discúlpeme, estoy leyendo el versículo 5. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Ay, pero yo, ¿cómo voy a hacer? A mí no me vas a ver llorar. Yo no lloro por cualquier cosa. ¿Sí? Mayormente los hombres adoptamos esa postura, ¿verdad? De no mostrar esos sentimientos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a veces de que la gente malinterprete nuestra sensibilidad con nuestra fortaleza. Pero déjeme decirle que la misma psicología dice que aquellas personas que reflejan esto o que se presentan de esta manera están reflejando una debilidad tremenda. Aquellos que se muestran como unas personas fuertes, insensibles, en realidad reflejan una falta, hermanos, de insensibilidad. La segunda bienaventuranza que nos muestra la Escritura, hermanos, nos dice que para ser felices necesitamos ser de aquellos de los que lloran. Y aunque esto parece contradictorio, en realidad no lo es. La frase los que lloran procede del griego penteo y quiere decir llorar, hermanos, por lamentar, no llorar nada más por llorar, ¿sí? Es la imagen de alguien llorando por un gran dolor, como cuando alguien lloraba y hacía lamento por un ser querido que ha muerto. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos perdido a un ser querido? Es algo muy doloroso, es algo muy triste, es algo que nos llena, llega a nuestro corazón y nos duele. Aunque esa persona sea cristiana, aunque esa persona sabemos que está en un mejor lugar, los sentimientos brotan, hermanos. Somos humanos y nuestro espíritu se duele. Bueno, de ese tipo de lloro está hablando la Escritura, de ese tipo de lloro o lamento es el que está hablando. ¿Sí? Algunos dirán, ¿qué tiene que ver el lamento o un lamento con un dolor o un llanto como estos, con la verdadera felicidad? Bueno, recuerde que no se trata de llorar por llorar. No hay ninguna bienaventuranza por el simple hecho de llorar, hermanos. Hay 1000 razones por las cuales uno podría llorar. Porque se me acabó mi trabajo, porque el carro se me descompuso, porque la novela, estaba viendo la televisión y pues mataron al personaje favorito y estoy llorando. Hay 1000 maneras por las cuales podemos llorar. Pero la Escritura no nos habla de ese tipo de llanto, hermanos. La Escritura nos habla, hermanos, de un llanto que tiene que ver con el lamento, un dolor o un llanto como estos que viene de lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Fíjese lo que dice Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Dice ahí la Escritura: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tristeza, hermanos, que viene a nuestro ser y esa tristeza producirá en nuestro ser llanto. Pero hay dos tipos de tristeza. Esto es la tristeza que proviene del mundo y la tristeza que proviene de Dios. Tenemos el ejemplo de Judas, aquel hombre que entregó al maestro por 30 piezas de plata y después vino llanto a su vida, pero vino un llanto equivocado. Él no se arrepintió, hermanos, por haber entregado al maestro. ¿Se fija? Por otro lado, tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, un hombre que conoció un llanto amargo. ¿Sí? El llorar, hermanos, es la bendición más grande cuando produce arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, una obediencia en la vida de un pecador. Llorar, hermanos, es la bendición más grande cuando hace que la persona reconozca sus culpas, cuando esta persona se humilla ante el Señor,
Llorar es la bendición más grande cuando produce dolor en el corazón, no por ser descubierto de una falta, sino por haber ofendido a Dios. Hemos visto, hermanos, en la televisión, personas que han sido sorprendidas robando, personas que han sido presentadas ante la sociedad por haber matado a otras personas, por haber cometido delitos, incluso los vemos llorando porque se les acabó su vida de fiesta, su vida de placer. No están llorando porque estén arrepentidos de haber hecho lo que ya habían hecho. Están llorando porque están siendo expuestos ante la sociedad. Tenemos el ejemplo, hermanos, de una persona que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, hermanos, lloró de una manera tan tremenda que hasta la fecha hoy nos puede conmover a través de la lectura. Vaya conmigo al Salmo capítulo 51, versículo del 1 al 4. Salmo 51. Se dice, hermanos, que esta parte de la escritura fue escrita probablemente un año después de lo que había hecho David con esta mujer y con su siervo. Cuando el profeta Natán va y le manifiesta lo que había hecho y lo que Dios había decidido para él, este hombre tuvo un lamento que alcanzó el perdón de Dios. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 1 al versículo 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este hombre, hermanos, había reconocido que el pecado que tenía delante de él no lo dejaba vivir en paz. Y él necesitaba la sanidad de su alma. Él necesitaba, hermanos, que fuera restaurado. Y con estas palabras le dice a Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es un pecado, son muchos pecados los que he cometido. No estoy arrepentido porque fui descubierto, estoy arrepentido porque realmente reconozco que mi pecado está delante de mí y esto hace que yo no pueda estar en comunión contigo. ¿Recuerda lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18? Dios hablándole al pueblo de Israel y diciéndole, hey, ven, acércate, vamos a hacer cuentas tú y yo. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tienes que acercarte. Tenemos que llegar a un acuerdo tú y yo porque así no podemos vivir. Bueno, otro ejemplo, hermanos, que tenemos en la escritura de otra persona que se encontraba en esta situación, lo tenemos en Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38, hermanos. Dice la escritura así. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cuál era la situación de esta persona? ¿Recuerdan el fariseo que acabamos de ver hace un momento y aquel publicano? Se veía en la misma situación del publicano, pero postrada a los pies del maestro, con lamento, con llanto, enjugaba los pies con sus cabellos. Ella sabía que podría
estar cerca del maestro, pero no podía verle de frente porque su pecado le estorbaba. Mas, sin embargo, ella buscaba cómo poder estar cerca del maestro al grado que él pudiera darse cuenta de cuál era su sentimiento en ese momento. Y lo logró. Porque más adelante podemos encontrar, hermanos, en el versículo vamos a ver. Versículo 44, hermanos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta no, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ella sabía que sus pecados eran infinitos, hermanos, pero el maestro reconoció su actuar, su manera de arreglar las cosas. Ella se humilló, ella buscó esa salvación, hermanos, ¿sí? A través de ese llanto de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento le trajo vida, le trajo perdón de pecados. Es la clase de tristeza, hermanos, que sintió Pedro también. Mateo capítulo 26 y versículo, vamos a ver allá Mateo 26. Mateo 26, 75, hermanos. Dice ahí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Sabemos la historia de Pedro, hermanos. Negó al maestro por 3 ocasiones y el maestro ya se lo había dicho. Él con su arrogancia o su ímpetu había dicho, maestro, si es posible voy a ir contigo a la muerte. Y Jesús le dijo, cállate, Pedro. Cállate porque Satanás me ha pedido para zarandearos. Cuando él se acordó de estas palabras, Mateo capítulo 26 y versículo 75, dice ahí, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, dice que lloró amargamente, porque él reconoció que había pecado delante de Dios. Si no hay tristeza por los pecados, hermanos, tampoco habrá nunca jamás arrepentimiento para salvación. El hombre necesita sentir verdadera tristeza por sus pecados, necesita arrepentirse y buscar lo antes posible el perdón de Dios, ya sea obedeciendo el evangelio en el bautismo o bien confesando sus faltas y pidiendo perdón en oración. Esto es, cuando una persona no es cristiana o cuando una persona ya es cristiana, están estas 2 opciones. ¿Sí? Cuando somos de los que lloran por los pecados, podremos ser felices de verdad, hermanos, porque recibiremos consolación. Dios es un Dios de toda consolación y Él ha prometido consolarnos. Recuerda lo que dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo nos consuela el Señor, hermanos? Bueno, por medio de las promesas de su palabra.
Pedro le dijo a aquella gente en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El punto es no pecar. Pero si pecamos, dice la Escritura, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sin embargo, hermanos, la mejor consolación de los que lloran será en la vida futura. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Lucas capítulo 16, versículo 25. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bienaventurados, ¿sí? Dice ahí la Escritura, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo podemos alcanzar, hermanos, la felicidad eterna, la felicidad que Dios nos promete? Número 1, humillando nuestro espíritu al grado de hacernos pobres, ¿sí? Dependiendo de Dios todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Llorando con los que lloran. Mostrar, hermanos, ese arrepentimiento que Dios desea de cada uno de nosotros. De esta manera, usted y yo podremos ser consolados. De esta manera, podremos encontrar la felicidad. ¿Ha visto a esos niños cuando los regañamos o cuando toca disciplinarlos o incluso cuando ellos mismos se lastiman y después de que los consolamos, aunque hay lágrimas en sus ojos, ¿cómo se ve su cara? Regresa esa felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido consolados. Ahí está el secreto, hermanos, de la felicidad.